En Especialistas creemos que las ciudades también hablan. Hablan a través de sus muros, de sus colores y de los mensajes que aparecen en el espacio público. El grafiti y el muralismo se han convertido en una herramienta de expresión social, una forma de ocupar la ciudad y de cuestionar lo que somos y lo que vivimos como sociedad. Por ello, hoy en Especialistas conversaremos sobre el grafiti y el muralismo como herramienta de expresión social y transformación urbana, junto a Jorge Luis Calderón, artista visual y diseñador gráfico, con quien analizaremos cómo el arte en los muros puede generar identidad, reflexión y cambios en la ciudad. Jorge Luis, bienvenido a Especialistas. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por su invitación. Es un honor estar con ustedes en el estudio. Quisiera preguntarte, para empezar esta entrevista, ¿cómo tú te acercaste a este mundo de los grafitis, del muralismo, y qué es lo que más te impresiona de esta forma de expresión? Bueno, yo cuando tenía 16 años ya dibujaba, ya pintaba con mis amigos y alguien me mostró una revista de grafiti y me dijo, oye, tú deberías ser grafitero, nos hace falta un grafitero en el grupo. Y cuando vi esas expresiones diferentes que estaban expuestas totalmente al público, me pareció algo muy bonito. Me enamoré y mi vida cambió porque me di cuenta que, tú sabes, en Ecuador es muy difícil para un niño concebir la idea de que tu arte llegue a una galería, a un museo. Y yo quería ser visto. Y eso fue como descubrí que las paredes pueden ser un museo al aire abierto. Me enamoré totalmente y así es como empecé a pintar graffiti a mis 16 años. Para los que no conocemos mucho de este mundo, ¿puedes contarnos cuál es la diferencia entre muralismo y graffiti? El graffiti técnicamente es una expresión cultural que deriva del hip hop como cultura. Es uno de los 4 elementos del hip hop. En el hip hop tú tienes el breakdance, a los MCs o los raperos, a los DJs y a los grafiteros. Son los 4 elementos que crearon esta forma cultural o esta expresión, que es un movimiento considerado por muchos especialistas como el movimiento cultural o el movimiento artístico más grande y prolífero de la historia de la humanidad. Es algo que está en todos los continentes, a cualquier país que tú viajas vas a ver graffiti, y el graffiti se ha vuelto como un identificador general de la riqueza cultural de los pueblos. En un país donde ves grafitis, sabes que hay ahí cultura. Cuando no los ves, hay algún tipo de censura o simplemente no está evolucionado. ¿Y qué necesidad social da origen al grafiti en las ciudades? Yo creo que es la necesidad de expresarse, que es natural de los jóvenes especialmente, ¿no es cierto? Y la necesidad de mostrar que hay un talento que muchas veces en la sociedad está escondido. El grafitero, a través de esto, logra conversar con la sociedad de una forma que antes no lo podía hacer. ¿Cómo influye esta forma de expresión en la percepción de las personas cuando recorren las calles, las ciudades y los ven? Sabes que tiene mucho que ver con la ejecución. Si el mural, el graffiti es muy bueno, es exquisito, tiene detalles, tiene un mensaje, puede incluso elevar el valor de un lugar. O sea, puede incluso acelerar las compras de un bien raíz, puede ayudar a que el real estate suba de precio. Pero cuando estos son muy ligados a las pandillas o a grupos un poquito aislados, puede generar lo contrario. Puede generar esta impresión de que este lugar está abandonado, de que no hay quien mire, ¿no es cierto? Que no hay quien cuide. Entonces, definitivamente, y hay estudios científicos que avalan que el graffiti puede cambiar la percepción no solo del espacio, sino de también el bienestar de las personas en un lugar. ¿De qué se pierde una ciudad cuando no hay esta forma de expresión en su entorno? Se pierde de la oportunidad de conocer a primera vista la cultura de un pueblo. Cuando tú vas, por ejemplo, un caso muy específico y cercano, cuando tú te vas a Bogotá y ves esos murales y grafitis conviviendo de esa forma tan folclórica y tan rica, tú te das cuenta que en Bogotá está pasando mucha cultura. Pero cuando tú te vas a un pueblito ecuatoriano donde la cantidad de jóvenes es baja, tú te puedes dar cuenta inmediatamente, ¿no? Y se están perdiendo de esa oportunidad de que los jóvenes cuenten historias de ellos en las paredes, en los lugares más visibles. ¿Puede un graffiti dar a entender un mensaje sin que en sí el mensaje esté explícitamente? Totalmente, es algo que, por ejemplo, Clore de 1-2-3 Clan de Francia lo ha acuñado como un himno del graffiti. El estilo es el mensaje. Okay. Eso es algo que al menos los diseñadores gráficos y los artistas lo hemos entendido. Cuando tu estilo
muestra que tú has trabajado mucho tiempo en eso, que te preocupa la estética, que hay horas de vuelo en esas ejecuciones tipográficas o esas ejecuciones de colores. Ese es el mensaje y eso es la esencia del graffiti. Ahora en este mundo tan digitalizado y que está lleno de redes sociales, ¿qué retos crees que enfrenta el muralismo y el graffiti? Yo creo que la superficialidad de la expresión cultural del graffiti es el problema más grande. Porque hoy en día tú puedes aprender solito a hacer graffiti sin un grupo social que te cuente las razones, los principios, los valores. Y muchos chicos hoy en día ven graffiti, se sienten impresionados y dicen, yo lo voy a hacer, sin darse cuenta que incluso pueden ponerse en riesgo, ¿no? Porque no sabes todas esas dinámicas sociales que existen detrás del graffiti. Eso es un problema que es real, que sucede. Hay un montón de espacios con grafiteros que no sabes de dónde vienen o de qué grupo salen, cuál es su mensaje, cuál es el mensaje de su entorno, a qué responden. Simplemente es algo que lo vieron del internet, les pareció muy chévere y lo quieren hacer, poniéndose incluso ellos en riesgo en algunas ciudades, ¿no? Donde los colores, las esquinas pueden significar algo. Entonces, ese algo, ese conocimiento se pierde cuando el internet viene a ser tu escuela de aprendizaje. Ok, teniendo en cuenta esto, sabemos que el artista es muy importante en esta forma de expresión, pero ¿qué responsabilidad tiene el artista urbano al querer expresar estos murales o grafitis? Mira, yo creo en algo muy básico en mi estilo de vida, que todos tenemos el derecho y la libertad de expresarnos. Eso no significa que no hay consecuencias en nuestras expresiones. Es decir, tú puedes decir lo que tú opines, pero todo va a tener una consecuencia. Y eso yo lo aprendí muy joven cuando me di cuenta que todos los chicos de mi barrio estaban aprendiendo a hacer graffiti, rompiendo algunas líneas legales de la ejecución. Y al darme cuenta que un grupo de chicos, en vez de aprender, por ejemplo, diseño o aprender arte, estaban aprendiendo la parte deportiva, por así decirlo, en donde ponían en riesgo su vida y su estatus legal, yo me di cuenta que era una responsabilidad bien grande. Yo cambié justamente mi mensaje para que ese mensaje sea de superación. Yo empecé a estudiar. Cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico, todos mis amigos entraron a la universidad. Entonces yo me di cuenta que eres un personaje que puede ser un role model. Y en el lugar y en el estatus que yo me he encontrado, me he dado cuenta que la responsabilidad es grande. Y creo yo que la he tomado con mucho valor. Ahora hablemos un poquito del lado de los espectadores. ¿Cómo influyen las emociones de los espectadores al ver los murales o los grafitis? ¿Cómo juega este rol? Yo creo que varía mucho de las personas y su educación, y más bien el graffiti se vuelve un catalizador de estas emociones, ¿no? Hay gente que cuando ve el graffiti se te acerca a regalarte comida y dice, oiga, sírvase, gracias por adornar nuestro lugar, nuestro barrio. Como también hay gente que va a pasar a gritarte, oiga, ¿por qué no se raya? ¿Por qué mejor usted no va a pintar en otro lado? Tienes diferentes reacciones, y yo creo que eso más bien es un acelerador de la cultura de cada persona. Y hay gente que te va a ver y te va a cuestionar, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no cobra? ¿O cobra usted? Hay gente que, y eso me ha pasado, y eso me ayudó a entender que mi trabajo puede ser explotado en el diseño gráfico. Porque había gente que me decía, oiga, qué bonito, quisiera pintar el letrero de mi local. Me gusta lo que usted hace, ¿puede pintar esto para mi colegio? Entonces me di cuenta que estos talentos se podían aplicar en un lado comercial. Esa reacción con la gente creo que para mí es lo más valioso y lo más bonito del graffiti. Porque no es lo mismo que imprimas, pegues y nadie te conozca, ¿no es cierto? Que cuando tú estás ejecutando. Es un performance, ¿no? Es algo muy bonito. Ok, desde tu intervención en la ciudad de Quito, ¿qué grita hoy esta ciudad a través de los murales? Bueno, yo creo que también es muy variado y depende también de cada estrato de la sociedad y depende de cada barrio también. Hay barrios que tienen mucha cultura, mucho folclore, y ellos están orgullosos de lo que están mostrando. Si tú te vas ahorita a la 24 de mayo, por el sector del Panecillo, tienes unos murales que hablan mucho de la cultura ecuatoriana y también de cómo nos ven los extranjeros, porque también hay unas intervenciones muy interesantes. Si tú te vas al barrio Las Roldós, tú vas a ver mensajes de protesta, de molestia. La gente se siente mal con el manejo de sus barrios, del alcantarillado. No se siente bien con la policía, por ejemplo. Si tú te vas a Cumbayá, vas a ver cosas diferentes. Vas a ver unos murales donde celebras la juventud, los colores, la fiesta. Tiene que ver mucho con el barrio, ¿no es cierto? Cada quien expresa lo que tiene en su corazón
y lo que está viviendo. Entonces, es interesante ver cómo el graffiti se ha vuelto la voz escondida de los que no tienen voz a veces. ¿Qué opinas de que los grafitis están estereotipados como vandalismo? Sí, lastimosamente es el estereotipo cómo se entiende el graffiti, especialmente en Latinoamérica, porque de ahí viene, o sea, empezó de esa forma, buscando a la fuerza un espacio. Pero eso tiene que ver no solo con el graffiti, sino tiene que ver como la forma en la que le hemos puesto a los jóvenes en la sociedad. El joven ha tenido que buscarse de las formas menos bonitas, por así decirlo, y eso te habla de que, bueno, aquí nos ha faltado mucho poner atención. Al artista, al diseñador gráfico, al periodista, al que está tratando de hacer lo que le gusta como profesión, le juzgan, le critican, ¿vas a trabajar de eso? ¿Habrá trabajo de eso? Y esa reacción, al menos cuando tú crees con pasión y sabes que sí hay una misión, hay un valor, tú lo vas a buscar, tú vas a buscar la forma de gritarle al mundo que tú sí puedes, que lo puedes hacer mejor que muchos. Entonces, ese es el punto, Los grafitis en Ecuador nos hablan mucho de la belleza del Ecuador. Los rostros de las mujeres lindas de Ecuador, de los próceres, de las cosas que nos vuelven orgullosos. Si tú te pasas ahorita por la Gaspar de Villarroel, en el Colegio Central Técnico, vas a ver muchos murales de un festival que hicieron. La mayoría son rostros latinoamericanos, de gente bonita. Reconocerse como somos lindos, somos felices, somos coloridos. Y eso ves en Latinoamérica. De eso habla el graffiti en Ecuador. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en China. ¿Cómo fue trabajar allá de diseñador gráfico en artes visuales y cómo ha sido aquí? Bueno, es una experiencia muy especial, ¿no? Es un país totalmente diferente a, no solo al Ecuador, a todo lo que conocemos en Occidente. Las culturas, el lenguaje es tan diferente y tan contrastante que no existe la forma de acoplarse, o sea, no existe la forma de conectarse, sino más bien convivir, del aceptar a la gente como es y como piensa y tratar de hacer que la gente también te entienda, te acepte. No que te entienda, porque nunca te van a entender, pero que te acepten. Entonces, eso es, creo yo, la base. Ha sido una cosa increíble, sueños de mi niñez, de hacer juguetes, de hacer proyectos gigantescos que aquí no los puedes hacer. Allá tuve la oportunidad de hacer eso. Pero también me cambió mi perspectiva de los precios, del costo de la vida, de lo que es el lujo, de lo que es básico. Y cuando regresé a Ecuador tuve un choque cultural inverso, porque regresé a un país que ya no existía, o a un país nuevo. Por ejemplo, el tema de la migración. Hace 10 años tú no veías tantos compatriotas de países, más bien, gente de otros países conviviendo en Ecuador como ahora. Y cómo las dinámicas han crecido de la aceptación y también del rechazo, que es algo que pasa ya en muchos países hace mucho tiempo, recién está pasando en Ecuador. Y al darme cuenta de eso, me di cuenta que este ya es otro país. Solo en ese punto. En lo económico, es un país que hace 12 años no tenía tanta influencia del extranjero por las redes sociales. Yo llegué hace 2 años y todo el Ecuador me sonaba a mexicano y no sabía por qué teníamos tantos, por qué la gente habla como mexicanos. Y es por el TikTok y es por el Instagram. Cosas así, por ejemplo. En lo laboral, solo imagínate, yo tengo una profesión, una carrera de 10 años trabajando en un mercado que ni existe en Ecuador, en Electronic Consumers. O sea, yo trabajaba en la innovación tecnológica. Yo trabajaba con contratos de confidencialidad, porque las cosas que sabíamos no podía saber nadie más. Y acá era muy consciente dónde puedes aplicar esos conceptos. Ese know-how ya no te sirve aquí. Y las pocas empresas que tienen esa necesidad no podrían costear los valores de lo que un profesional así cuesta afuera. Entonces, al darme cuenta de eso desde China, mi misión fue diferente. Fue regresar al Ecuador para devolver lo que aprendí. Y para mí fue increíble la oportunidad que me dio la UDLA. O sea, ser profesor. Para mí, no sé muchos profesores, pero para mí sí era un sueño. Era un sueño muy lejano porque no sabía qué necesitas estudiar para ser profe. Pero sí sabía las cosas que los estudiantes necesitan para poder ser profesionales. Entonces, en ese intercambio de conocimientos, yo he aprendido un montón. Me hacía falta también conocer qué es lo que los estudiantes, qué es lo que la generación Z necesita, qué es lo que quieren, cuáles son sus gustos. Y ya voy 2 semestres expuesto a ustedes,
sé qué les gusta, qué música oyen, qué no les gusta, qué opinan de la política, qué opinan de todo. Y ha sido muy nutritivo para mí, también para mi agencia, porque de aquí he sacado mucho valor. Y ha sido muy lindo. Una experiencia de un intercambio cultural que llegas, choque cultural, regresas, choque cultural inverso. Me encanta. Me encanta. Para ir ya finalizando un poco la entrevista, coméntanos cuál fue el último graffiti que realizaste y qué mensaje le querías dar a la ciudadanía. Ya, a ver, graffiti, técnicamente hablando, graffiti, letras, el último que lo hice fue recién en la Gaspar de Villarroel, en un evento que hubo. Después de 12 años vuelvo a dibujar letras tridimensionales. Y fue increíble porque el evento tenía como título nuestros referentes culturales o nuestros ancestros. Y todo el mundo pintó ancestros folclóricos. Y un amigo dijo, yo quiero pintarte a ti porque tú eres nuestro ancestro en el graffiti del Ecuador. Que fue para mí un honor. Y dibujó mi rostro, pero como futurístico, una cosa así. Fue muy bonita la experiencia. Yo sigo mezclando este borde entre muralismo, graffiti y diseño gráfico. Trabajo en esto de las interdisciplinas, trabajo en nuevos medios, trabajo en medios mezclados, saco de lo uno a lo otro, ¿no? Y combino. Entonces, técnicamente ese sería mi último graffiti, pero he pintado hace 2 semanas un mural aquí muy bonito en la universidad. Y el viernes pinté un mural en la casa de una DJ, entonces, y también utilicé spray. Entonces, vivo constantemente expuesto a pintar. Es que esa es la naturaleza de mi espíritu. O sea, si no pinto es como no respirar o no comer. No puedo dejar de pintar. Y el mensaje que les dejo es eso. Sigan los sueños de su corazón. Sigan lo que a ustedes les gusta, que no les importe mucho lo que la sociedad piense de eso. Piensen en las consecuencias. Hay carreras que son más difíciles, hay mercados que aquí no existen, que solo existen afuera. Piensa, pero cuando tú tienes ese cariño, ese amor, solo es parte de tiempo. Puede ser que lo consigas en otros lugares, pero porque tú creíste en tu corazón, porque eres fiel a tus sueños. Lo que me pasó a mí, yo le fui fiel a mis sueños, estudié y un día me dijeron, ven a China, toma, aquí está el pasaje, ven a trabajar. Porque fui fiel a lo que yo creía. Entonces nunca tengan miedo, chicos. Generación de jóvenes creativos, no tengan miedo. Sigan su corazón y tarde o temprano van a recibir la paga de eso. Jorge Luis, qué bonito el mensaje que le dejas a nuestra sociedad. Gracias por ayudarnos a entender que el graffiti y el muralismo es muy importante para nuestra identidad como ecuatorianos y también a nivel del mundo. Y muchas gracias por estar aquí hoy en Especialistas. Fue un gusto entrevistarte. Muchas gracias, el gusto es mío. Esta fue la entrevista con Jorge Luis. Nos vemos en un próximo episodio de Especialistas.